Bona vesprada a totes i a tots. Director de l'IBIE, Francisco Pérez. Director de la Fundació Ernest Lluch, Ferriol, Soria. Directora de la Fundació Internacional Iberoamèrica d'Administració i Polítiques Públiques, Anna Terrón. Catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de París, Sami Nair. Secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig. Joan Calabuig, estarà per ahí. Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica, això sí, està ahí, Maria Belén Cardona. Representant de fundacions, sindicats, entitats civils, professors, investigadors, senyores i senyors. És un plaer per a mi obrir este segon cicle de diàlegs, una gran iniciativa de la Fundació Ernest Lluch i de l'IBIE. Jo tinc les dues xaquetes, soc el president de l'IBIE, però soc del patronat de la Fundació Ernest Lluch. I crec que en este segon diàleg, si fou important el primer, parlàvem de democràcia i d'aprofundiment de la democràcia, en este segon que parlem del tema migratori, que tanta literatura, estàvem parlant abans en Sami Nair, de tanta literatura fem, que s'ha fet moltes vegades, que s'anava des de la banalitat a una expressió realment poc adequada i assentada sobre el paper i el que significa les migracions en el món actual. És per mi, dic, un plaer molt gran el poder donar obertura a este primer cicle. El cicle és potentíssim, els 5 debats són potentíssims, però, i ara li passaré la paraula al director de l'IBIE, el d'avui és especialment interessant, per les dues persones que estan ací. Crec que anem a palpar des de gent que coneix el tema a fons, un tema que ens ocupa i a la gent que estem en càrrecs públics preocupa moltíssim. S'han dit tantes barbaritats al respecte i és important que siguem coneixedors des de l'autoritat de persones com ells que puguem pensar en construir un futur en aquesta societat on tots capiguem i tots tractem que les coses funcionen bé. Així, l'important és que ells parlin i debatisquen. Jo ara li demano al professor Pérez, director de l'IBIE, que es presente particularment. Moltes gràcies. Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a este segundo ciclo de diálogos que impulsan la Fundación Ernest Lluch y el IBIE y que este año cuenta también con el apoyo de la Fundación Bancaja, en cuya sede nos encontramos. Para nosotros es una satisfacción que el año pasado empezáramos un camino juntos que creo que andamos bien y que este año continúe. Y el año pasado tuvimos mucho interés en elegir el tema con cuidado y este año hemos vuelto a tenerlo, poniendo encima de la mesa un asunto que nos parece de la primera magnitud. Y quiero subrayar que en el título que hemos dado al ciclo, antes de los desafíos de las migraciones, dice en búsqueda de la prosperidad, porque en realidad detrás del fenómeno migratorio, yo creo que una gran parte, la inmensa mayoría de los que forman parte de él, está este objetivo, ¿no? Encontrar la prosperidad que se sabe que se encuentra en otros lugares y que se quiere alcanzar para participar de ella, ¿no? Y en ese marco general arrancamos, como decía Vicent, con un asunto que se percibe
con enorme intensidad en los últimos años en Europa, que es la cuestión de la asimilación a escala europea de la migración tanto interior como exterior. El objetivo general de estos diálogos es escuchar a personas que hablan de los problemas después de haber reflexionado sobre ellos como consecuencia de su perfil y de su trayectoria profesional y personal, ¿no? Y por eso nuestro mayor cuidado consiste en buscar personas que reúnan los requisitos adecuados para enriquecernos a través del diálogo. Y después hay una cuestión que diré porque siempre Ferriol, el director de la Fundación, la enfatiza, que la fórmula del diálogo, que ha tenido éxito en la línea que lleva manteniendo la Fundación Ernest Lluch desde hace muchos años, tiene una riqueza particular por la forma en la que se desarrolla, ¿no? El año pasado ya pudimos disfrutar de ello y este año queremos repetir, ¿no? Nos hemos interesado en que tenga continuidad. Para eso, para empezar, hoy contamos con dos personas con un perfil excepcional, especialmente bien adaptado al objetivo, ¿no? Son dos personas que combinan una trayectoria intelectual y de experiencias profesionales y personales muy ricas, ¿no? Ana Terrón es directora de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en este momento y ha tenido un largo recorrido profesional en el que se combina siempre la aproximación en profundidad a fenómenos internacionales que tienen que ver directa o indirectamente con lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Ha sido consultora y ha trabajado en el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, fue secretaria de Estado de Inmigración, ha sido eurodiputada, secretaria para la Unión Europea en la Generalitat de Cataluña, miembro del Comité de las Regiones, portavoz de la Comisión de Libertades Públicas, Justicia e Interior de la Unión Europea. También se ha asomado al mundo universitario como profesora en la Universitat Ramon Llull y es miembro del Consejo Científico de la Real Fundación Elcano, tiene premios internacionales, entre ellos la Chevalier de la Légion d'honneur de la República Francesa. Creo que es suficiente. Sami Nair es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de París y también ha tenido elementos que le han permitido encontrarse en el recorrido con Ana Terrón en algunos momentos, por ejemplo en el Parlamento Europeo, ha sido eurodiputado, también delegado interministerial de Codesarrollo y Migraciones del Gobierno francés, consejero de Estado, colaborador de la prensa internacional, autor de numerosos libros y con un vínculo con esta ciudad y algunos de los núcleos de interés sobre el fenómeno migratorio destacados. Y por eso de sus libros voy a destacar que uno de los últimos ha sido publicado por la Universidad de Valencia. Se titula Refugiados frente a la catástrofe humanitaria, una solución real. No, perdón, este es el de Crítica, en el 16, y Europa en la encrucijada es el de la Universidad de Valencia. Como decía el conseller, hemos venido a escucharlos a ellos, yo no me quiero extender más. Sí quiero decir para terminar que en la última parte del tiempo dedicado al diálogo se recogerán las preguntas que se quiera formular a los dialogantes para leérselas y que en los últimos 20 minutos del tiempo del que disponemos ellos puedan responder a preocupaciones expresadas por los asistentes. Nada más y muchas gracias. Una hora, él me hará una señal y entonces pasarán las preguntas. Una hora. Y luego preguntas. ¿Vale? Perfecto, entonces yo empiezo. La palabra es tuya. No, empieza. Has dicho que empezabas con el diagnóstico. Siempre actúa así. La conozco. Bien. Buenas tardes. Es un placer estar con vosotros, vosotras.
Agradezco a los organizadores, evidentemente, de este acto sobre un tema tan complejo, es valiente, a la Fundación Bancaja por acogernos aquí y, bueno, a todos los que han participado, todos los que estaban en contacto con nosotros, conmigo por lo menos desde hace ahora un mes para organizar este acto, personas que muy valiosas y es un placer tener un momento de reflexión común sobre este tema. ¿Cómo empezar sobre un tema que parece cada vez nuevo, cuando en realidad es un viejo tema de discusión? En Francia empezamos a hablar de este tema en los años 70, finales de los años 70, los 80. En España en los años 90, pero sobre todo a partir de finales de los años 90. En Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en los años 90. Es un viejo tema. Y al mismo tiempo parece cada vez más nuevo. Parece que los problemas que plantea son problemas nuevos y antes de los cuales no tenemos las respuestas adecuadas, no sabemos por qué. Incluso porque nos dicen no hay soluciones. Es la respuesta que puede ser, digamos, interesante. Creo que lo mejor para nuestro debate es que yo empiece a hacer un balance global y hablamos la discusión. ¿De acuerdo? Balance global. Ana, la situación creo que la compartimos. Estamos viviendo un momento dramático de la Unión Europea. Y dentro de este momento dramático de la Unión Europea, estamos viviendo, experimentando un modo de gestión de la cuestión migratoria que puede destrozar la Unión Europea y que ha empezado a fracturar seriamente la Unión Europea. Si se toman los dos elementos de rupturas más evidentes estos últimos 5 años, vemos que son dos elementos que tienen que ver con la inmigración. El Brexit, por un lado, y la ruptura de diálogo con los países del este, por otro lado. Sin hablar de la situación cada vez más difícil entre los países que son supuestamente de acuerdo sobre el modo de gestión, la manera de gestionar la cuestión migratoria. Con lo cual, esa cuestión puede provocar la deflagración de la Unión Europea. Puede acabar con la Unión Europea. Por supuesto, estamos hablando de la manera con la que funciona la cuestión migratoria. Porque evidentemente no son los inmigrantes que tienen la responsabilidad de la crisis económica, la crisis social, los problemas del Brexit, los problemas de los países del este, etc. Pero está utilizada la inmigración como una herramienta para diferenciar a los países europeos y provocar unas fisuras que se pueden transformar en brechas y después en precipicio entre los países europeos cuanto a la manera de gestionar este problema. Plantean todas las cuestiones que tienen que ver con la relación a los valores, los acervos europeos, quién lo respeta y quién no respeta. Plantean las cuestiones de las políticas económicas, plantean mucho más peligrosamente la convivialidad
la convivialidad dentro de las mismas sociedades europeas, con partidos populistas de extrema derecha que utilizan esa cuestión para dividir, desarrollar el odio y, a partir de ahí, fracturar la cohesión de las sociedades. Es el primer elemento que debemos tener en cuenta a la hora de abordar la cuestión de la inmigración. El segundo elemento, mucho más, no diría mucho más, pero tan grave como este, es lo que estamos experimentando estos últimos 5 años, 7 años, desde en realidad 2012, en Europa. Estamos en un proceso de desagregación, de destrucción de la política común europea sobre la inmigración. Eso es dramático para la Unión Europea. Estamos viviendo estos últimos años un proceso sinuoso, perverso, cínico. Utilizo categorías morales porque no tiene otra cualificación. Cínico, perverso, de retorno a la gestión exclusivamente nacional de la cuestión migratoria. Cuando la inmigración no es un problema nacional, es un problema mundial, es un problema internacional. Es un problema de la misma, digamos, es el mismo problema que el de la transición ecológica, que el de medio ambiente, etc. Porque se trata de una demanda migratoria que viene de continentes, y no solamente de países, para Europa del continente subsahariano, magrebí, para los países del este, o incluso del resto de los países que vienen de los países del este o de Asia, o sea, es un problema mundial. Y frente a este problema mundial hemos tenido muchas dificultades para elaborar, en los años 2000, ¿te acuerdas?, en el Parlamento Europeo, para elaborar unas herramientas comunes para enfrentar este problema. Pero a partir del momento en el que la Unión Europea entró en crisis, 2008, a partir de ese momento hemos podido comprobar, hemos podido ver cómo los estados, empezando, lo digo claramente, por el estado francés, Sarkozy, a renacionalizar la política migratoria. Y decir lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, no es mi problema, yo cierro las fronteras aquí y no quiero recibir gente que viene de ahí. Cuando digamos, no nosotros, la gente que entiende un poco este fenómeno, sabe perfectamente que no se puede gestionar la cuestión migratoria desde una perspectiva nacionalista, desde una perspectiva estrictamente, digamos, nacional de un Estado-nación. Y eso es una gran regresión, no solo en términos jurídicos, sino una regresión en el proceso de avance de la construcción europea. Con lo cual, sobre este tema no es necesario hablar mucho. Sabemos lo que hay que hacer. Es volver a la europeización de la política migratoria. El tercer elemento, y termino con eso rápidamente, es tomar conciencia de la magnitud del problema migratorio. No es un problema que se puede solucionar fácilmente. Para utilizar la palabra de un gran sociólogo francés de comienzo del siglo, Marcel Mauss, es un fenómeno social total. Un fenómeno social total significa que toca absolutamente a todos los elementos de la vida diaria, política, cultural, institucional de cada Estado, de cada sociedad y de cada pueblo. Afecta absolutamente todo.
Y eso significa que es un problema muy complejo. Cuando llega a nuestras sociedades aquí, y es un problema muy complejo para entender por qué sale de los países de origen. Es un problema que necesita, entonces, necesita, en el sentido más profundo de la palabra, el ejercicio del pensamiento para entenderlo. Estamos enfrentados a una demanda migratoria muy importante, mucho más importante que en los años 60, 70, 80, incluso 90. Hay que decir la verdad. Lo que no significa que la inmigración haya aumentado. No, porque los mecanismos de control que la Unión Europea, que los países han puesto en marcha, han podido contener esa demanda. No hay más inmigraciones hoy como antes. Lo que sí hay, que es un elemento nuevo, es que la inmigración hoy aparece a la superficie de nuestras sociedades, cuando hace 20, 30, 40 años no aparecía a la superficie. Los inmigrantes que venían del Magreb, por ejemplo, en los años 60, me acuerdo muy bien en Francia, la primera cosa que hacían cuando venían del Magreb es que se ponían de francés. Ahora no. Ahora se trata de gente que viene con su cultura y que dice, yo llevo el velo, yo me he visto de esta manera y la democracia hace que tenéis que aceptarlo. Y lo aceptamos. La situación ha cambiado. Y, por otro lado, el hecho de que hay un continente que se ha puesto en marcha, en mi opinión, legítimamente, que es el continente subsahariano. Este continente ha sido dominado durante siglos, tiene poblaciones en condiciones de vida muy... No quiero entrar en los detalles, y esa población, esa parte de la inmigración, es una inmigración inmediatamente visible. Basta con coger el metro o un autobús para que haya 2 o 3 subsaharianos y saliendo de ahí el autobús será lleno de subsaharianos, porque ellos se ven. Constituyen, digamos, la otra normalidad. Y ese fenómeno es un fenómeno fundamental para entender lo que pasa en las nuevas ciudades. En París, en Londres, en Madrid, en las grandes ciudades. El fenómeno de la visibilidad es fundamental. Con lo cual estamos frente a un problema muy complejo que tenemos que analizarlo a partir, en mi opinión, de estos 3 parámetros. Siento haber hablado mucho. No, al contrario, és un placer sempre escuchar-te. Bona tarda i moltes gràcies a l'Olivier i a la Fundació. Jo també porto els 2 barrets, també Fundació Ernest, formo part de la Fundació Ernest Lluch. Y además, y es un placer estar con todos vosotros y con Sami. Habla muchos idiomas extranjeros. Oye, creo que acabas de generar un problema de identidad aquí. Pero bueno, creo que me puedo esforzar en... Siempre hace lo mismo conmigo. No, acabo de descubrir además que tienes un pasado que no conocía, que te pone en un recorrido similar o en ese dato igual al de Ernest Lluch, que es un pasado académico en Valencia. Sí. Así que, bueno, creo que está bien decirlo. Pensaba que lo sabía todo, pero siempre hay cosas que se me escapan. Yo creo que Sami acaba de hacer una foto general tan bien hecha que me permite saltar directamente sobre los 3 temas que ha comentado, añadiendo algunas cosas que nos permitan ver de qué estamos hablando cuando hablamos de inmigración usando este foco europeo que me parece muy relevante. Tú decías que desde categorías morales y también de derecho, en el sentido de jurídico, además de derechos, la migración puede generar una crisis o plantea unas preguntas a la Unión Europea de un calado tal que pueden generar una crisis muy importante, y realmente la han generado, ¿no? Hace 5 años todavía estábamos hablando de cómo salir de la crisis del euro, y yo a veces provocativamente le decía a la gente, saldremos antes de la crisis del euro que de la crisis migratoria, y me miraban así y decían, no, va a ser así.
y por razones obvias, además, porque hay una necesidad inmediata de reparar algunas cosas relacionadas con la crisis económica, y la migración, como tú dices, tiene una dimensión tan total que es muy difícil de abordar. Seguimos en la crisis migratoria por razones que veremos. Pero hay otro motivo por el cual apunta directamente a la línea de existencia de la propia Unión Europea. No es posible tener 27, vamos a dejar de momento Gran Bretaña en el lugar donde se ha colocado, a 27 políticas migratorias y una Europa sin fronteras interiores. Ese elemento crucial de Europa, que es vamos a construir un solo espacio europeo, entra en crisis por una razón, permítanme explicarlo de forma muy elemental, tan básica como que no hay forma humana de saber si tú o yo somos españoles o franceses el día que cruzamos la Junquera, o somos chilenos o egipcios. Entonces, como eso no puede hacerse, o preservamos el espacio europeo de libertad y el espacio abierto en Europa, o reintroducimos fronteras para todos, pero para todos. Cuando empezamos en los años 90, como tú decías, a hablar del espacio de libertad, justicia y seguridad europeo, que es el título del tratado en el que se enmarcan las políticas de migración que intentaron desarrollarse y que yo creo que solo llegaron a sentar las bases para ello, decíamos, Schengen requiere la puesta en marcha de una política de migración y asilo común. Por esa razón tan obvia, porque si no, o sea, las fronteras lo van a ser para todos. Por eso la renacionalización de las políticas migratorias tiene un efecto brutal en la Unión Europea. Hoy, fronteras que habían estado abiertas antes de la entrada en la Unión Europea de sus países, como la frontera entre Dinamarca y Suecia, en Malmö, en el puente, están cerradas. Están cerradas para shock de sus habitantes que antes de ser europeos vivían en la Unión Nórdica de pasaportes y circulaban libremente y el puente de Malmö estaba abierto. Hoy no lo está. Ese es el elemento de la realidad dura que nos pone en contradicción el nacionalismo y, como parte del Estado tradicional y clásico, se entiende el control del territorio y quién entra y quién sale de él. Por lo tanto, el nacionalismo y la renacionalización de esas funciones tan básicas del Estado que habíamos conseguido superar en un ejercicio de mejor gestión de la movilidad de personas en el mundo global con Schengen, se rompe. Eso se rompe y esa es la situación en la que estamos hoy. Esa situación que es real y dura y que impide que el espacio de libertad, seguridad y justicia sea completo, igual que no lo es la Unión Económica y Monetaria, por cierto, y estaría muy bien comparar esas dos construcciones y sus deficiencias o el resultado de haberse quedado siempre a medio camino. Tiene una dimensión o una causa que está en otro lado y que tú también mencionabas: el uso de la palabra migrante y de la migración en la política europea y en las distintas políticas nacionales europeas, que tiene poco que ver con la gestión de la migración. Para empezar, algún día deberíamos molestarnos en definir migrante, que es un ejercicio interesante, claro, porque la migración no es una condición eterna. Si la migración fuera una condición eterna, el 100% de los habitantes
bueno, de los que estamos en esta sala y de los habitantes de este país, seríamos emigrantes porque alguien ha venido siempre de alguna parte distinta a la que hemos nacido, ¿no? ¿Qué es migrante? En el discurso político actual, migrante es una palabra que se usa para definir a un otro que señala todo aquello que no queremos ser, que no queremos tener, pero de una forma muy poco concreta y por tanto muy difícil de abordar. Ese bucle entre cómo tratamos a la migración en la arena política, ¿qué impacto tiene ese tratamiento de la migración en la arena política sobre las políticas concretas y sobre la realidad y sobre el actual momento de la construcción europea? ¿Y qué impacto tiene en todo esto la dificultad que en la realidad se ha materializado de gestionar los flujos migratorios y de refugiados cuando se han dado? Es el marco en el que nos encontramos hoy y del que no sabemos muy bien cómo salir, aunque nos hemos prometido mutuamente en la segunda mitad hablar de ello, de qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que hoy, y estoy de acuerdo en esto, estamos peor que a finales de los 90, como europeos y como estados europeos. Estamos peor en la realidad, estamos peor en el discurso y estamos peor porque hoy no sabemos a dónde mirar. Y cuando miramos hacia las posibles soluciones, no siempre lo hacemos de una manera honesta, ¿no? A mí me parece que muchas de las miradas a Europa buscando soluciones para la migración no son demandas honestas en el sentido de que lo que estamos haciendo es expulsar de nuestra área de responsabilidad un tema que nos complica la vida. Es decir, Europa, ¿qué haces? Bueno, Europa hace lo que las competencias prácticamente exclusivas en materia de migración de los Estados le permite hacer. Entonces, yo creo que deberíamos centrar otra vez la mirada, y a lo mejor a partir de aquí podemos empezar a hablar de qué hacemos, centrar otra vez la mirada, ver cuál es nuestra responsabilidad a todos los niveles en esa dimensión social total que tiene la migración, cuál es nuestra responsabilidad como Estados europeos en la gestión del mundo global, y eso se llama Europa, y qué es lo que podríamos hacer en el ámbito europeo para tener impacto real en la gestión de las migraciones. Y ya dejo aparte el discurso, porque el discurso es una parte del problema, pero yo creo que solo hablando de migración real, de datos y de políticas concretas podremos hacer frente al discurso. Claro. ¿Empiezas? Estoy muy contento que hayas tocado este último tema me parece muy necesario porque nunca lo subrayamos, digamos, bastante. Estamos en un mundo de chivo expiatorio. El chivo expiatorio, la inmigración funciona como un chivo expiatorio, una víctima emisoria, o sea, una víctima, digamos, una víctima aquí presente sobre la que podemos descargar todos nuestros problemas. Pero no solo para la inmigración, creo que tienes toda la razón. La Comisión Europea, Europa, funciona también como chivo expiatorio. Funciona como chivo expiatorio porque, en realidad, ¿quién tiene la responsabilidad de la política europea, incluso común, en Europa? No es la Comisión, es el Consejo Europeo. Es el Consejo Europeo que elabora las grandes líneas de actuación y es el Consejo Europeo que puede decir no a la Comisión, independientemente de lo que cada uno piensa de la Comisión. Yo soy un crítico declarado de la Comisión Europea en cuanto a su política económica, siempre. No, creo que es necesaria la Comisión y la apoyo, pero en cuanto a su política económica, creo que es una política económica, lo digo por una perifrase, o sea, muy mala. Pero vamos, lo dejamos de lado, no es el tema.
Pero la Comisión no es responsable de la situación de la inmigración. Es el Consejo Europeo la prueba de eso. Son miembros del Consejo Europeo que han decidido renacionalizar su política. Francia, Alemania, Italia, etc. No es la Comisión. Cuando renacionalizan, lo hacen contra la Comisión Europea. La Comisión Europea les condena por eso. Y dice, no podemos, ha condenado a Italia, dice, no podemos aceptar eso. Ahora, podemos decir, efectivamente, la Comisión no hace las propuestas suficientemente, digamos, amplias, suficientemente significativas para que podamos tener una verdadera política de inmigración. Eso sí, pero fundamentalmente los responsables son los Estados-naciones. Y no es por casualidad si efectivamente la renacionalización viene desde los Estados-naciones. Ahora, creo que tenemos primero que ponernos de acuerdo sobre un tema. Es que lo que estamos experimentando hoy, y eso no es un discurso digamos, alarmista, lo podemos fundamentar con datos. Lo puedo fundamentar con datos aquí. La inmigración no ha aumentado porque la represión se ha hecho mucho más dura estos últimos años. En la frontera mediterránea, cuantitativamente hablando. Los mecanismos de control de la Unión Europea, de los Estados, funcionan bastante bien, si no muy bien, si no bien. Y han podido contener la demanda. Desgraciadamente lo hemos visto incluso con los refugiados, que es otro problema, que no es un problema de inmigración. Evidentemente, inmigrantes se han metido dentro de los refugiados. Pero la cuestión de los refugiados no tiene nada que ver con la inmigración desde el punto de vista jurídico. Es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de ley internacional. Bien. Los flujos no han aumentado cuando las poblaciones, el crecimiento demográfico del gran continente subsahariano y magrebí ha aumentado de manera exponencial. Lo que significa que, queremos o no, tendremos más inmigración. Es la primera cosa que hay que integrar. Os doy unos datos rápidamente. Finales de los años 80, 1992, yo hice un estudio, una investigación para la Comisión Europea sobre la población de África del Sur, de África subsahariana, sobre los países del Magreb. Bien, en aquella época la población de África subsahariana y de África blanca, Magreb, era de unos 620, 700 millones más o menos de habitantes. 1992, hoy, 2019, 1.200 millones de habitantes. Y dentro de 20 años, 15, 20 años, la población subsahariana, y la de los países del Magreb, sobre todo de Marruecos, que va a crecer, porque ha perdido un poco el pulso, pero están volviendo, digamos. Argelia ha entrado más o menos en la tradición demográfica, Túnez está en la tradición demográfica desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, más o menos va a aumentar. Esa población subsahariana, esa población africana en general, blanca y, digamos, subsahariana, es, dentro de 20 años, 15, 20 años, más de 2.000 millones de habitantes. Más de 2.000 millones de habitantes. La ONU prevé únicamente como forma de migración climáticas, en los 15 años, unos 1.200.000 personas que van a dejar sus países por razones climáticas, por razones ecológicas.
¿Y dónde van a ir? Tienen dos posibilidades, no más. Desierto, y morir en el desierto, o llegar al mar y intentar su suerte en Europa. Por lo cual, esa demanda migratoria se va a desarrollar, es importante, se va a desarrollar. Y no podemos esperar, ni considerar, ni creer que podemos gestionarla únicamente con las fronteras cerradas, con las policías, con las expulsiones, etcétera, etcétera. Es imposible. Hay que cambiar totalmente la visión sobre la inmigración, que elaborar una nueva visión radicalmente opuesta a la que tenemos hoy, para enfrentar ese enorme problema humano. Y esa concepción debe ser elaborada en relación permanente con la opinión pública, educando a la opinión pública, educando a los ciudadanos sobre lo que está pasando en el mundo. No lo hacemos porque, tal y como lo decía muy bien Ana, en Europa tenemos un problema, es que todo está inacabado o mal hecho. La primera palabra castellana española que aprendí era la chapuza. Tenemos una política migratoria chapucera, fundamentalmente. Entonces, hay que entender eso y hacer que enfrentemos este problema con digamos, una conciencia profunda de estos problemas. Porque son los problemas de mañana. Si no somos capaces de gestionarlos, tendremos entonces cada vez más estos partidos que abogan por el odio, por el rechazo del otro, y por finalmente la destrucción de la Unión Europea. Por eso vuelvo al tema de inicio. Europa debe fundamentalmente solucionar este problema porque para ella es un problema existencial, Sí, sí. no es solamente un problema político. Además, mira, si me permites, para decirlo corto, ¿no? en relación con lo que hablábamos, es obvio que en un mundo en el que se mueven los bienes y los capitales, y a eso le llamamos globalización, se mueven las personas. Entonces, da igual si la migración es un fenómeno positivo, negativo o regular, es un hecho. Es un hecho, y es un hecho tan imparable como cualquiera de los demás hechos relacionados con ese mundo que estamos creando, ¿no? Y lo que tenemos que decidir de una vez, y llevamos como 20 años de retraso, porque lo llevamos diciendo desde hace tal vez 25 años, es si Europa en su conjunto es un modelo multinacional, diverso y plural, capaz de gestionar dentro y de dar mensajes fuera sobre cómo gestionar, o sea, sobre cómo gobernar, esa realidad del mundo que tenemos hoy. Y aquí nos caben muchas cosas para empezar en hablar de qué podemos hacer, ¿no? Aquí nos caben muchas cosas. Internamente, blindar la visión de derechos que tenemos y que creemos que es lo que nos hace ser europeos. Y eso vamos a dejar eso fuera de la discusión. Es decir, todo lo que tiene que ver con salvar vidas, con la acogida de refugiados, con el trato como iguales a cualquiera de las personas que vive entre nosotros, vamos a dejarlo, vamos a pensar que es un acervo adquirido. Es mucho pensar, ya lo sé, pero vamos a pensar, por razones casi metodológicas, que es acervo. Hecho esto en términos de Unión Europea, internos, si queremos recobrar ese espacio de libre circulación, de gestión de las fronteras de otra manera, lo que debemos hacer es reconstruir y rehacer y completar el espacio de libertad, justicia y seguridad.
igual que debemos completar la Unión Económica y Monetaria, y también tiene que ver una cosa con la otra, pero completar esto. Eso quiere decir que nosotros, en términos de gestión del refugio, porque eso impacta en la migración y tiene una relación que puede ser muy negativa, tenemos que pasar de los 27 sistemas que funcionan teóricamente bajo normas comunes que están determinadas en directivas a un solo sistema, y un solo sistema solo puede querer decir una cosa, y es que hay una manera de determinar que alguien es refugiado en la Unión Europea, y cuando hayamos determinado esto, que no hace falta dejarlo a cada uno de los países, determinaremos dónde se le da una protección efectiva. Esa es una fórmula bastante básica que tiene un problema. Choca con la sacrosanta idea de que cada nación debe poder decidir a quién admite y a quién no. Pero si queremos seguir viviendo en ese espacio abierto, esa es una decisión que tenemos que tomar. En relación con la migración, tiene que haber, y las hay, vías legalmente establecidas para emigrar, ¿no? Antes nos preguntaban, ¿qué les parece que llega una patera y repatrian a la gente porque hay un acuerdo con Argelia? Hombre, pues a mí me parece que lo contrario es decirle a la gente, juéguese usted la vida, llegue como pueda, y cuando llegue aquí ya veremos cómo se lo arreglamos, ¿no? Ya veremos cómo le dejamos quedarse. No, es absurdo, no hay una política migratoria que sea así. Pero tenemos que tener unas bases que permitan que nuestros consulados tengan instrucciones y fórmulas para ver cómo puede circular la gente para trabajar, para estudiar, para desarrollar una empresa, para lo que sea. Y luego, como tú dices, hay el gran tema de qué está pasando en el mundo. Vamos a dejar de pensar que Europa es el lugar donde hay una situación migratoria crítica. Por favor, relajémonos. Los problemas críticos de la movilidad de personas todavía están fuera de Europa. Y les pongo, hablabas de la demografía en África, y hay que ver los movimientos intraafricanos, claro, cómo son. Desde hace 30 años. Claro, desde hace 30 años. En este momento, las cifras de la movilidad latinoamericana, de la diáspora venezolana, de las pequeñas diásporas causadas por violencias que casi podríamos calificar de endémicas, con las que estamos, no con la violencia, sino con las posibles soluciones, como las que estamos trabajando, es increíble, en Centroamérica, etc., las cifras superan en bastante ya las cifras sirias. Y es verdad, no tenemos una frontera física con América Latina, pero tenemos unas fronteras culturales que se llaman Portugal y España. Y tenemos una migración ahí. ¿Cómo podemos trabajar con estos países, con estas regiones del mundo, para generar un sistema, al final, más justo, que permita abordar la situación, no solo de una forma reactiva como estamos haciendo ahora, como tú decías, con bastante éxito, que es la de frontera, sino evitando que ese problema llegue a la frontera, evitando que esto se convierta en un problema de frontera y que nos obligue a una actitud solamente reactiva, ¿no? Por esas vías yo creo que a lo mejor podemos pensar, y tú lo has pensado durante mucho tiempo, en cómo podemos abordar esta cuestión. Y luego me gustaría que termináramos, y que terminaras viendo también, o desarrollando también lo último que has dicho, que es cómo reforzamos nuestras sociedades para vivir en ese mundo abierto, ¿no? Que eso es algo que también ha formado parte de tus reflexiones durante muchos años y que creo que es importante. Gracias, Ana. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Comparto totalmente lo que has dicho sobre América Latina hoy. América Latina está sufriendo un proceso de migración absolutamente extraordinario. La gran frontera con Estados Unidos
oculta la realidad. La realidad es un proceso migratorio, digamos, en todos los países. Uno de los grandes, me han invitado por eso, en Chile, uno de los grandes debate ahora en Chile es la inmigración venezolana. Y haitiana. Sí, sí. Se habla únicamente de eso. La campaña electoral giró en torno de estos temas. Tienes razón. Yo creo que a la hora de decidir, a la hora de proponer, digamos, lo que podemos hacer, hay que, sin entrar en los detalles, primero volver, estamos de acuerdo, y defender, porque es la única solución, una política común europea. Es más importante, lo digo, es más importante que otras políticas, es más importante que la defensa ciega de la moneda, la defensa ciega de la PAC, yo no sé qué, porque se trata de problemas humanos inmediatos. Eso creo que los estados ahora, por lo menos los estados sensatos, se dan cuenta que el proceso de renacionalización no soluciona el problema. Ayer mismo, Emmanuel Macron, presidente francés, viajó a Italia precisamente para retomar el diálogo con los italianos y elaborar una política, digamos, abrir los caminos de una política común europea sobre este tema. Es muy positivo, porque se han dado cuenta que no se puede solucionar este problema. En Ventimiglia, en la frontera entre Francia e Italia, cada noche hay inmigrantes que llegan, ilegales que llegan, que pasan a Francia, la policía, la gendarmería está ahí, evidentemente acoge a su manera a esa gente y les pone en un tren del día para devolverlos a Italia. Y decir, es su problema, no es el nuestro, porque vosotros habéis dejado entrar a esa gente. No podemos seguir así. Y ocurre lo mismo más o menos en la frontera, ha ocurrido lo mismo con España. Este verano, en mes de junio, creo, Francia devolvió 2.000 personas a Italia, a España, perdón, con Alemania, etc. No podemos seguir así, porque se gasta mucho dinero y evidentemente es la mejor manera de crear problemas entre los socios europeos. ¿Por qué estamos así? Porque efectivamente hay un problema, es el problema de Dublin. Tú has hablado de Dublin rápidamente. El problema de Dublin 3, ahora estamos en la negociación de Dublin 4. El problema es muy sencillo, la gente utiliza, pero es muy sencillo. Hay estados que son estados de primera línea, España, Italia, Grecia, hacia los que se dirigen los inmigrantes, incentivados siempre, digamos, por mafias muy bien organizadas, etc. Bien, llegan ahí. Y al fin y al cabo, unos entran, otros no entran, pero de manera general, más o menos pueden entrar. Cuando consiguen, por lo menos, la posibilidad de entrar, no se quedan en el país. Entran a Italia, pero su objetivo no es quedarse en Italia. O entran en España, pero su objetivo no es quedarse en España. Un senegalés, un marroquí, un argelino, yo no sé qué, saben dónde hay que ir. Van en Francia porque hay una diáspora argelina o una diáspora marroquí ahí. Y saben que con esa diáspora pueden encontrar trabajo, integrarse, etc. Los de Somalia van a Italia. Los de Ghana van a Inglaterra, a Gran Bretaña, porque ahí hay una comunidad del país. Entonces utilizan el país de entrada, pero pasan a otros países. Y cuando pasan a otros países, esos son gastos para los países, digamos, de paso o de acogida, terminales. Y dicen, nosotros no queremos a esa gente. De ahí los problemas de Calais, entre Francia y Gran Bretaña. El cierre de Calais. Y la gente que se quedaba en Calais, la gente que incluso una inmigración subsahariana que no hablaba francés, porque vienen de los países anglófonos. Bien,
Entonces, estas inmigraciones secundarias están provocando problemas. ¿Por qué? Porque el acuerdo de Dublin dice que es responsable del inmigrante el país que lo ha dejado entrar. Y entonces, los italianos, Salvini dice, pero nosotros no lo hemos dejado entrar, o ha entrado y está pasando por ahí, no lo queremos. Si estos señores quieren quedarse aquí, no los vamos a dejar, no van a entrar. Hay una contradicción inedyecto entre la visión de los países europeos. Y la negociación está bloqueada ahora sobre Dublin, sobre este punto. Se han solucionado todos los otros puntos, absolutamente todos. Y se han solucionado de una manera muy sencilla, muy sencilla, hay que endurecer la política de acogida. Y estamos experimentando desde hace 2 años un proceso prácticamente nunca conocido como este, y España escapa un poco a la norma de endurecimiento de la política migratoria, de la política de acogida en todo el resto de los países europeos. Es muy importante saberlo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es avanzar en la negociación de Dublin y salir de esa idea que el primer país de acogida es el país responsable. No es responsable. Ha aplicado las reglas de la ley y tenéis que aceptarlo. Hay el principio de libre circulación de los inmigrantes. Si quieren ir a Francia o quieren ir a Italia, pueden ir. No vamos a encarcelarlos en España. Eso claro, no lo aceptan. Pero por eso yo decía que tiene que haber un punto en el claro, que... O sea, hay que desagregar. Al final lo que tú dices es que hay una batalla entre los países de primera llegada y los países con un sistema de asilo robusto, como Alemania o Suecia. Nosotros decimos, por aquí entran, y ellos dicen, ya oiga, pero al final nuestras cifras son infinitamente más altas que las de ustedes. Entonces, si no hay un punto en el que rompes esta lógica, dices, tiene que haber una forma de determinar que estas personas son o no refugiadas y luego ya veremos dónde van. Perfecto, criterios comunes. Es lo que pedimos. Estamos de y acuerdo. Momento único para hacer esto, porque si no el problema es que nos vamos... las cuotas hacen que vayan circulando por países europeos personas cuya demanda de asilo no se ha visto aún. Claro. Y no tiene mucho sentido. Eso es el primer problema. Segundo problema, creo que tenemos que proponer, hay que dejar claro, porque ahora es absolutamente necesario, dejar claro lo que tiene que ver con los derechos humanos y lo que tiene que ver con la inmigración, que son 2 cosas complementarias, pero que funcionan de manera diferente. Me explico con una imagen. Cuando una persona se encuentra en el mar, termino aquí, cuando una persona está en medio del mar, cuya vida está amenazada y puede morir, a mí no me importa que sea inmigrante legales o no ilegales, o ilegal. Lo que me importa es que tenemos la obligación de socorrerlo. No podemos dejarlos así. Es una obligación humana absolutamente elementaria. Y desgraciadamente estos últimos 10 años se ha totalmente mezclado la cuestión migratoria con la cuestión de defensa de los derechos humanos. Porque a menudo los defensores de los derechos humanos lo hacen en relación con la inmigración. Pero eso no significa que la inmigración plantea un problema de derechos humanos. Lo que plantea un problema de derechos es la situación en la que un individuo como ser humano se encuentra en un momento dado de su vida. Es totalmente diferente, conceptualmente hablando. Y ahí lo que se aplica es el derecho internacional, no el derecho de Francia, de Italia o de España. Eso lo hemos olvidado. Bien. Entonces, dejar claro eso, que los estados entienden perfectamente eso. Hemos visto cómo ha funcionado este problema con los refugiados. Y la Unión Europea no. Digamos, dio una imagen digna frente a este problema. Más de 2 millones de refugiados, casi 3 millones, han acogido unos 162.000 y todavía
no hay más de unos 60 o 70.000 que han, al fin y al cabo, recibido el derecho de quedarse. Entonces, eso es un problema humanitario. Hay el problema humanitario, el problema migratorio. El problema migratorio, evidentemente, no se puede solucionar fácilmente. No podemos abrir las fronteras, es imposible. ¿Por qué es imposible? Por una razón muy sencilla. Es que precisamente por causa del éxito de la política europea de contención, de cierre de las fronteras externas, se acumuló estos últimos 20 años, 30 años, una demanda inmigratoria enorme en África y en Asia. Porque la gente, son flujos que hubieran podido funcionar mucho más fácilmente si tuviéramos una política más flexible, que permita tragar poco a poco la demanda migratoria, porque también necesitamos de la inmigración para nuestro propio desarrollo económico, para nuestro propio desarrollo social. Pero la política, digamos, dura, la política del muro de Berlín en el centro del mar, es una política que ha creado el aumento mecánico, un aumento matemático de la demanda migratoria. Hay gente que está en Marruecos o otros países, en Argelia o en Túnez, que están ahí desde 20 años esperando un día poder pasar del otro lado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este problema. No podemos abrir las fronteras, porque si abrimos las fronteras tendremos evidentemente muchos inmigrantes que van a intentar su suerte. Es normal, es humano, perfectamente humano y respetable incluso, porque luchan para su dignidad, no por otra cosa, tienen el derecho de luchar por su dignidad. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, frente a eso creo que hay que, segundo elemento, Ana, y te acuerdas probablemente que yo defendía ese punto de vista en los años, finales de los años 90, el Parlamento Europeo, es flexibilizar las entradas. Es decir, que, has hablado de este tema, es decir, que favorecer poco a poco, acoger más en función de nuestras necesidades, pero hacer que el problema de los visados sea un problema humano y no como ahora para ellos una pesadilla, que no pueden conseguir visado, entonces pasan por las mafias. Este problema creo que es muy importante flexibilizar y empezar a pensar en términos de movilidad y no solamente de cierre. Movilidad organizada, racional, rigurosa, pero movilidad, en vez de cerramos la puerta y echamos la gente en el mar. Y tercero elemento, creo que es muy importante ahora mismo, es, yo lo digo desde hace muchísimos años, necesitamos una política común a nivel europeo. Pero también necesitamos una política común con los países fronterizos. Necesitamos una política común con Marruecos, con Argelia, con Túnez, con Egipto, con Turquía, con todos estos países. Necesitamos elaborar conjuntamente una estrategia para estos países que son fronterizos, de paso. Necesitamos que elaborar con ellos una gran política migratoria. Y por eso digo desde hace muchos años, pero evidentemente nosotros somos como estos personajes del Nuevo Testamento, hablamos en el desierto, ¿no? Es nuestra función de intelectual. Entonces, necesitamos que estos países se reúnan. Necesitamos un gran congreso de la Unión Europea dedicado a las migraciones, dedicado a la cuestión migratoria, a la cuestión de la vecindad, y hacer que tengamos una verdadera política de vecindad en materia de inmigración para poder con ellos gestionar. Y si ellos entran en el juego, y hay unos que han entrado, Marruecos ha entrado y lo está haciendo bastante bien, Turquía ha entrado, pero ha entrado a su manera. Es decir, que cada vez que las cosas van mal por la Unión Europea sobre otros problemas, Turquía dice, es así, la semana pasada lo dijeron, es así, abrimos las fronteras y vamos a ver. Bien,
Eso no puede seguir así. Necesitamos una política consensuada con los países de tránsito o los países de origen. Pero eso, digamos, es una palabra casi tópica, pero hay que decirla porque la gente tiene que saber todas las posibilidades. Es un problema que es un problema, es una cuestión que no se puede solucionar rápidamente. No hay solución rápida, no hay solución a corto plazo. A largo plazo hay una solución, es muy sencilla, es que la gente se quede en su país. Pero para que la gente se quede en su país se necesita que estos países tengan las posibilidades de satisfacer a las necesidades de su propia población. Y eso es muy difícil. Necesitamos poner en marcha grandes planes de ayudas económicas. He visto, por ejemplo, la ayuda española a la cooperación, lo he hablado varias veces con los responsables, etc. Bueno, intentan hacer muchas cosas, pero es nada, como la ayuda francesa, como la ayuda italiana, es nada, frente a la enormidad de los problemas de los países de origen. Yo no quiero hacer aquí una conferencia sobre África, pero África es un continente interesantísimo. Pero no se puede imaginar los problemas que este continente tiene y las posibilidades. La Unión Europea, en vez de decir, tenemos ahí un continente extraordinario, el continente el más rico del planeta se llama África, no es Brasil. No es América Latina, no es China, no es Japón, es Brasil. Hay todo ahí. Lo habían entendido las potencias colonialistas, imperialistas del siglo XIX, colonizando estos países. Hay todo. ¿Por qué estas riquezas no están puestas al servicio de los ciudadanos de estos países? Tenemos que plantearnos estas cuestiones. ¿Qué podemos hacer? Hay solo una potencia hoy que ha entendido que se puede hacer algo. Es China. China intenta, está haciendo una política extraordinaria de, digamos, integración en el tejido africano. Mientras que nosotros seguimos porque tenemos 1 millón, 2 millones de inmigrantes ilegales en la Unión Europea, gritando, labrando como perros, digamos, porque tenemos muchos inmigrantes. Necesitamos ayudar a este continente y hacer que se pueda ayudar él mismo, crear las condiciones para que él mismo se pueda ayudar. Lo hemos hecho. La Unión Europea lo ha hecho. Y doy 2 ejemplos absolutamente significativos. El ejemplo de España. ¿Quién ha conocido? Yo conocí España de los años 70, de los años finales 60-70. ¿Se puede comparar con la España de hoy? Imposible. En el marco de 30-40 años, una verdadera revolución enorme de la que los españoles no son conscientes. El país ha pasado del subdesarrollo al ultradesarrollo, en crisis como todos, pero una modernización extraordinaria. Porque la Unión Europea cuando decidió integrar a España, dijo, vamos a poner ahí lo que hay que poner. Necesitan universidades, financiamos universidades. Carreteras, financiamos. Y todos los europeos han contribuido a eso con sus impuestos. De la misma manera que contribuimos todo con la PAC. Tenemos unas políticas comunes, por eso la Unión Europea es una invención genial, es la invención yo digo siempre, es la idea la más inteligente que los europeos han tenido desde el siglo XVIII. Es la primera idea inteligente, construir un conjunto. Bien, creo que es muy importante entender eso, entender que sin una colaboración con los países de origen no habrá solución. Muchas gracias. Sami, Ana, muchas gracias por haber arrancado el ciclo con este debate de tantísimo nivel y me hago cargo yo de trasladaros las inquietudes y las preguntas que el público nos ha trasladado. Entonces, las voy a leer una detrás de otra y luego ya vosotros os gestionáis para contestarlas como mejor veáis.
Entonces, bueno, insisten un poquito más en preguntaros cuál sería la política europea de inmigración si tuvieran, que vosotros implantaríais si tuvieseis el poder de decidirla. De decidir cuál sería la política de inmigración europea más adecuada. Establecerían cupos y en base a qué variables decidirían el cupo. Luego, libertad, justicia, seguridad de la Unión Europea. ¿Podemos afirmar que la ausencia de estos principios en los países de origen de las personas migrantes es la causa de que las personas abandonen su país en busca de una vida mejor? ¿Qué puede hacer la Unión Europea para atajar la verdadera causa del fenómeno en lugar de tratar de reprimirla? Por otra parte, ¿no les parece que se vulneran derechos humanos con las medidas que se toman para evitar la entrada de migrantes, vallas, devoluciones, confinamiento en centros especiales? Me gustaría que se abordara la raíz de la migración, el expolio de Europa en África, por ejemplo. Y luego alguna cuestión más que nos han trasladado. ¿Qué significa para ustedes el nombre propuesto de comisionado sobre las condiciones de vida europeo? ¿Qué significa en términos de posición de la Unión Europea? Y hablando de qué hacer, en Europa, ¿prevén cuál será en Europa qué hará en Europa la nueva comisión que se ha configurado? Y un último tema, ¿cómo prevenir e intervenir ante conatos de racismo y xenofobia? Y esas serían todas las preguntas que tenemos para vosotros. Bueno, yo creo, si me puedo permitir un comentario, pero muy rápido, la Fundación Bancaja tiene que un programa, digamos, para un año de trabajo. Sí. Yo estaba por dejarte lo de prevenir la xenofobia así para el final, pero creo que es otra conferencia. No, a ver, nos has dicho que nos ordenemos, nosotros, como vosotros ¿no? veáis mejor. Bueno, podemos acabar de cerrar lo de qué política y cupos sí o no, y podemos ver y qué haría la nueva comisión y luego ver el European Way of Life. That's right. It's not my way of life, it's yours, but not mine. No, tú no eres. Ese es, para empezar a contestar, ese es el primer problema. El way of life, ¿de quién? Porque sí. Yo conozco a mucha gente en mi entorno cuyo estilo de vida no es precisamente el mío, pero... Chapuza, alemana, en este caso no, de la comisión. Bueno, yo creo que definíamos un poco cuáles pueden ser los pilares de una política de migración común. Desde luego, unos criterios únicos para definir quién y cómo puede entrar, o yo mejor que entrar diría, quién puede transitar por unos patrones de movilidad establecidos, porque tampoco la idea de migración es la que tenemos de los años 60, ¿no? Que era la inmigración típicamente masculina de alguien que iba a un lugar, construía la casa, traía a la familia y se quedaban allí para vivir felices el resto de la vida. Eso no existe. O sea, por ejemplo, en España, la mitad de los primeros migrantes son mujeres, con todo lo que conlleva esto en términos de gestión, y está bastante claro que en el ideal de las personas, es decir, cuando tú comparas los hechos con las investigaciones cualitativas, no quieren hacer ese recorrido eterno de quedarse en un lugar, y al contrario, esto es muy interesante, nuestras políticas migratorias les obligan a hacerlo, ¿no? Porque si tú has hecho un proceso migratorio tan costoso como el que obligamos a hacer a la gente, no va a volver hasta que tenga un pasaporte europeo. Mientras que a lo mejor, si pudiéramos establecer circuitos de movilidad más flexibles, como tú dices, bueno, tendríamos más entradas, más salidas. Un dato que nos permite pensar en que esto es así. La población
de origen latinoamericano en España ha acabado componiendo lo que el director del Instituto de Estudios Demográficos en Barcelona nombraba una comunidad binacional, ¿no? De idas, venidas, pero ¿cuándo? ¿Y quién de la comunidad iberoamericana residente en España hace esto? Los que tienen pasaporte español. Claro. Los que saben que podrán volver. Pero es la cuestión de los portugueses. Los portugueses, claro, cuando no podían, a partir del momento en que han conseguido, claro, digamos, el pasaporte europeo, es decir, a partir del momento en el que hemos puesto la política común, han podido caminar tranquilamente en Francia. Exactamente, y vuelven... lo mismo que pasó en el modelo europeo con la migración intraeuropea, ¿no? Esa sería una base de la política migratoria que debería ser común, por lo que les decía, es decir, no tiene ningún sentido. Movilidad. Claro, que alguien llegue a España con unas condiciones y tenga la posibilidad de tener una residencia legal aquí, pueda pasar al país de al lado sin ningún control fronterizo, pero en el país de al lado se pueda convertir en una persona que no cumple con los criterios para residir legalmente allí. Es completamente absurdo, entonces tiene que haber esa política común. Creo que de asilo he hablado y creo que hemos abordado los dos temas, pero alguien ha preguntado por cupos, criterios de cupos. A ver si consigo explicar una cosa difícil de manera muy corta. En este momento, hagan este salto conmigo. En este momento, en relación con la crisis migratoria, o yo le llamo crisis humanitaria siria, porque es más una crisis humanitaria que otra cosa, Europa tiene dos esquemas en funcionamiento para poder cumplir con la obligación de cada país de acoger a las personas. Uno es el que se llama reasentamiento, y son los cupos de personas que vienen de los países fronterizos de Siria, donde, no lo olvidemos, están la gran mayoría de los refugiados sirios, que no están en Europa. Están en Turquía, en Líbano y en Jordania. No hay ningún problema con el reasentamiento, está funcionando. Está funcionando con muchas resistencias de los países en cuanto a número, pero está funcionando. ¿Por qué? Porque en esos países está ACNUR. ¿Por qué? Porque esos países permiten que sea el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados quien determine si las personas que están ahí tienen derecho o no a ser refugiados. Vienen a Europa y tienen ya su carné de refugiado. ¿Qué hacemos entre los europeos en el otro esquema, que es el de relocation, que es el de realojamiento? Insistimos en que como el primer país de llegada es el que tiene que tramitar el permiso de asilo y los primeros países de llegada se niegan porque dicen es que somos los países de frontera, no podemos asumir todo, los repartimos en cuotas, pero sin haber decidido si esas personas son refugiadas o no. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no funciona el realojamiento? ¿Porque no queremos tener un número de refugiados? No, porque no queremos tener personas que entran en el flujo del refugio de las que no sabemos si se van a tener que quedar sin haber adquirido este estatuto de refugiado o no. Eso es absurdo. Tenemos una agencia europea de asilo. Totalmente. Vamos a determinar que esa persona, independientemente por dónde haya entrado y a dónde quiera llegar, puede ser refugiada en Europa, puede adquirir su estatus de refugiado y entonces decidimos en base a unos criterios que yo creo que pueden tener que ver con la situación social real de este país, es decir, la economía, la capacidad, la robustez del sistema, junto con otros indicadores que podemos encontrar. Ese no va a ser el problema, ese no va a ser el problema. Y tener una política de retorno con aquellas personas que no pueden ser refugiadas en Europa, que también puede ser común porque tenemos una agencia común de fronteras. Pero, como he dicho antes, eso chocaría con el derecho de cada país a ejercer eso tan elemental de la soberanía, que es el control del territorio de quien entra en ello. Ahora, vuelvo al ejemplo.
es curioso que lo podamos hacer con países de fuera de la Unión Europea. Es muy ilustrativo el ejemplo. La nueva Comisión, vamos a darles un tiempo. El estilo de vida europeo y la xenofobia y el racismo. ¿Terminamos con esto? Bueno, si quieres, sí. ¿No? ¿Puedo hablar de eso? Sí, está bien. Sí, lo repito, totalmente de acuerdo contigo. Creo que es lo que hay que hacer. Pero bueno, nuestra voz, desgraciadamente, no es la voz de los Estados. Antes de entrar en la xenofobia y el racismo, quiero tocar otro problema muy interesante. ¿Por qué la Unión Europea no tiene política migratoria común y por qué es ineficaz? Y ahí hay que salir de la cuestión migratoria para poder contestar a esta cuestión. No es un problema que tiene que ver con la inmigración. Es un problema que tiene que ver con la construcción europea, que tiene que ver con la política económica europea. El continente atraviesa una crisis profunda, sobre todo los países del euro. El Brexit, estos últimos 2 años, 3 años, ha servido, entre otras cosas, como humo para ocultar los problemas verdaderos de la Unión Europea. El problema central hoy es el problema de la capacidad para la Unión Europea tener una política económica de crecimiento, creando empleos, facilitando la vida de los millones y millones de parados europeos, de los jóvenes que no encuentran trabajo o que encuentran trabajo mal pagados, indignos. Son millones. Y la Unión Europea no tiene respuesta a eso. En la nueva Comisión hay supuestamente puesto de empleo, comisario de empleo. Pero ¿con qué dinero? ¿Quién va a financiar eso? Cuando uno mira lo que es el presupuesto europeo. Digo eso para que se entienda que no podemos solucionar el problema de la inmigración como todos otros porque no hay los medios suficientes para poder actuar sobre este problema. Porque Europa está en crisis. ¿Por qué Europa está en crisis? Es otro problema, no lo quiero abordar ahí. Ayer hemos hablado en Madrid precisamente de este tema con tu amiga. Hemos hablado ayer de la crisis del euro, de la crisis, digamos, es el problema fundamental, pero no se habla de eso. No se habla de eso, es un problema terrible para los... Yo soy a favor del euro, no, eso no se discute, pero está en crisis. Y tendremos una crisis que va a llegar, que ya está llegando poco a poco, y dentro de 2 años, sobre todo en España, en Italia la tienen ya, una crisis de deudas muy importante, y veremos cómo se va a solucionar no se va a solucionar el problema. Porque hay un desacuerdo fundamental entre el eje vertebrador de la Unión Europea, es decir, entre Francia y Alemania. Entre estos 2 países ahora hay una ruptura total. Y Francia, que era en el pasado antifederalista, se ha vuelto federalista ahora con Macron, y Alemania, que era federalista, se ha vuelto antifederalista con la nueva canciller, Karen Baum, que ha declarado claramente que no quiere renunciar a la política de Estado, a la política de la nación alemana, claramente. En un artículo difundido en la prensa internacional el mes de mayo. Hay un enfrentamiento total sobre cómo gestionar el euro, por qué las inversiones... ¿Sabéis vosotros que es muy importante, Ana, porque permite entender por qué no podemos actuar? Desde 2008, 2010, no hay inversiones de los países del norte en los países del sur del Mediterráneo, del sur de Europa. No hay inversiones en España, en Italia, en Portugal, en Grecia, ni un céntimo. No hay circulaciones de capitales.
hay circulaciones de capitales bancarios, pero no hay circulaciones de capitales para compras y ventas, digamos, en estos países. Han dejado de invertir en el sur de Europa e invierten todo su excedente fuera de la zona europea, porque no confían en las capacidades de reembolso de los países del sur. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar hace dos semanas su informe. La Unión Europea, del Producto Interior Bruto, del PIB europeo, hay un excedente de 4%, que es enorme para 27 países. Estos 27 son invertidos, fuera de la zona europea, no en Portugal, no en España, no en Italia. Pero este dinero de las grandes multinacionales alemanas, holandesas, francesas, etc., se invierte fuera porque dicen el sur no es solvable, no van a reembolsar. Estamos entonces en una situación dramática a nivel económico, pero a nivel financiero, pero eso desaparece del mapa, no se discute, es un asunto la primera cosa que hay que hacer, democrática, si queremos remediar al déficit democrático, es pedir la publicación de los debates del Consejo Europeo, la transparencia. Queremos saber lo que se dicen ahí. ¿Qué se dicen los ministros de Hacienda cuando se encuentran? Queremos saberlo. Pero lo dejamos. Entonces la cuestión migratoria es totalmente secundaria. No cuenta. Está ahí, las sociedades solucionan este problema con ellos. Tenemos movimientos populistas, está bien. Bueno, hablamos. Mejor hablar de eso que hablar de la situación de crisis económica. Ya los malos, hay los malos y los buenos. Y nosotros pertenecemos felizmente a los buenos y los malos son facha o yo no sé qué. Cuando la opinión pública europea tiene temor. Hay una gran inseguridad social en Europa y la gente quiere, digamos, se plantea cuestiones. Bien, de ahí viene efectivamente la cuestión de la xenofobia y del racismo. Es inevitable y es absolutamente obvio que hay por todas partes un aumento significativo del racismo y del rechazo del otro. Pero ¿cómo solucionarlo? Eso no se puede solucionar así, con una batuta y vamos ya. Es imposible. Eso se soluciona cuando sabemos por qué está actuando así. Y creo que sabemos cuáles son las causas. Para mí la causa principal es la crisis económica y social de la Unión Europea. Es esa crisis que ha incentivado el desarrollo de los movimientos populistas por todas partes. Felizmente aquí en España esa crisis ha provocado un movimiento populista, pero de izquierda, y que no ha tocado estos temas. Pero ¿de quién es la responsabilidad? La nuestra. La de las élites europeas, yo no pertenezco a esa élite, pero bueno, que han gestionado la Unión Europea desde hace 30 años. ¿Han dicho una vez que se han equivocado, que se habían equivocado? Todo pasa como si nada hubiera pasado. Seguimos así. Organizamos elecciones, ganamos elecciones y seguimos. No, hay que hacer un análisis, saber por qué estamos en esta situación. Y creo que solucionar la crisis económica y social no significa que vamos a quitar el racismo, que vamos a quitar el odio del otro, pero por lo menos que vamos a estabilizar las poblaciones en su situación social y hacer que no vayan a considerar el otro como un competidor, como el que viene a robar el trabajo, como el que viene a amenazar. Y hay otros problemas también, Ana, que son muy importantes. Tenemos que hablar con realismo, ¿no? Es que estamos en una sociedad mundializada, no solamente una sociedad nacional, no solamente una sociedad, digamos, valenciana o madrileña, estamos en cada sociedad, el mundo está enteramente presente con todas sus características en cada sociedad y en cada gran ciudad. Es un proceso de mundialización del mundo vivido en el que estamos. Y lo experimentamos a través la manera con la que se viste la gente, los diferentes, sus creencias, su modo de comer, sus fiestas,
su modo de estar juntos, sus usos y sus costumbres, todo eso ahora está en esta gran mezcla mundial que estamos viviendo. Está desarrollándose de manera absolutamente contradictoria, incoherente, y la gente tiene temor, porque la gente teme lo desconocido. El ser humano siempre ha temido lo desconocido, por eso ha inventado las religiones, siempre. Y entonces, evidentemente, ver a unos subsaharianos, unos magrebíes, unos yo no sé qué, de otras, con características culturales diferentes, eso plantea un problema, un rechazo. Especialmente si son pobres. Especialmente si son pobres. Pero como de manera general son pobres, entonces es general. Pero tienes una razón, es un problema social. Entonces, nadie se preocuparía de tener al jugador de fútbol a Vidal como vecino, aunque fuera de color y musulmán. Estoy de acuerdo contigo, salvo que esta situación provoca, y hay que decirlas para la palabra, provoca, digamos, choques culturales. Hay choques culturales. Choques culturales que yo no quiero entrar, digamos, no quiero poner el cuchillo en las heridas, pero ¿cuántos amigos he tenido yo que tienen mi edad, que muy abiertos, etcétera, y que dicen, pero mi hija o mi hijo se ha enamorado de una magrebí o de una subsahariana, ¿eso qué significa para mí, etcétera, etcétera? Es que los choques, el problema de la distancia cultural, real o supuesta, no sé, provocan siempre el temor. Y creo que tenemos que educar a la población sobre eso. El papel de la educación, el papel de la escuela es absolutamente fundamental. Si tuviera una palabra para terminar, diría, bueno, hay que organizar un encuentro sobre el papel de la educación, incluso la educación elementaria. Muchísimas gracias. Tenemos 3 debates para el futuro. Países de origen, Exacto. Educación y alguna pregunta más que ha quedado como la de por qué la gente se va y que tiene que ver con los valores. Pero hay una que sí que creo que debemos contestar. De acuerdo. European Way of Life. Una sí. sola frase. Bueno, eso... De verdad, si querían decir defensa de los valores europeos, ¿por qué no lo hemos escrito así? ¿No? ¿Por qué no lo hemos escrito así? Y en concreto, diciendo, defensa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces, yo hubiera estado de acuerdo. Mira, Esto... Ana, yo no creo que con este título quieren decir defensas de los valores europeos. ¿No? No. Eso es que yo soy lo, muy buena. lo han dicho porque eso ha sido... No, es muy interesante saberlo. Terminamos. Sí, eso es muy interesante. Cuando la presidenta ha decidido eso, ha utilizado una palabra. Ha utilizado la palabra defensa of the way of life. Muy americano. Of the way of life. Es decir, no los valores. The way of life significa el modo de ser, el modo de vivir, no los valores, el modo de vivir. Es decir que no se trata de los valores, se trata de imponer un modo de vivir a la gente. Nosotros nos vestimos así y tú no me vienes con tu abaya, con tu ropa. Nosotros comemos así y tienes que comer como nosotros. Eso es el modo de vivir, es el way of life. Y ella se dio cuenta rápidamente, porque yo no te digo lo que pienso de esa comisión, ¿no? Yo le deseo, le deseo mucho éxito, pero te doy cita dentro de un año. Estamos de acuerdo. Ahora, ella se dio cuenta de que se equivocó, aceptando eso. Sabemos cómo se ha elaborado este título y está organizando poco a poco una retirada de esa palabra. Entonces ha pasado de queríamos hablar de los valores, pero los valores, hay gente que dice, pero espera, los valores significa que los países del este se vayan.
porque no están de acuerdo con nosotros sobre muchos puntos. Por ¿Queréis eso que digo se la vayan? Carta de Derechos Sí. Fundamentales, forma parte del tratado, Bueno, la eso tenemos que defender. Sí, ellos te Encargué dicen, tenemos este problema. No, no. Y yo te doy, absolutamente, podemos apostar. Dentro de un mes, 2 meses, hablaremos de vuestro título. Sí, seguro, seguro. Por eso sugería. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por haber acudido a nuestro primer diálogo y os emplazamos la semana que viene, que tendremos el segundo diálogo. El miércoles estarán con nosotros Erce y Juan Francisco Regimeno. Muchas gracias. Gracias.